José Luis Blanco también ha viajado un poquito, ha estado en Australia, en San Francisco. Él es consultor senior del Hospital Clínic de Barcelona y se dedica al VIH, a las ITS y también al papiloma. Y en este caso, pues le hemos pedido que nos hable sobre controversias en el manejo del papiloma en el contexto del VIH en 20 minutos. Ahí tienes el reto. Adelante, José Luis. No sé qué es más reto, si hablar de todas las controversias o centrarlo en 20 minutos, pero bueno. Agradecer a la organización que me han invitado a hacer esta presentación, apasionante pero también complicada, puesto que si tienes que hablar de una cosa, tratamiento, te centras en tratamiento, pero controversias te hace estrujarte la mente y sacar todo lo que en la consulta está siendo un problema para ti a la hora de manejar este problema, y esto es lo que voy a intentar hacer en los próximos 20 minutos. No tengo conflictos de intereses y todos sabéis que el virus del papiloma tiene una capacidad de infectar las células del epitelio escamoso. Eso hace que la patología que pueda provocar pueda tener diferentes localizaciones. 20 minutos no nos da para hablar de todo, con lo cual, fundamentalmente, lo que me voy a centrar es en el canal anal, que yo creo que es un tema que más nos ocupa a todos, entendiendo que la parte ginecológica la llevan los gines y cabeza, cuello y pene, el virus del papiloma afortunadamente no da mucho problema. Entonces lo voy a hacer centrándonos en preguntas claras. Y desarrollaré algunos aspectos para luego, si queréis, discutirlo en la parte final de este rato. La primera pregunta es: ¿tenemos que cribar el cáncer de canal anal? Y una cosa que va a ser importante es un poco la terminología. O sea, cáncer de canal anal, lesiones precursoras, lo veremos un poquitín más adelante. Pero ¿qué es lo que dicen las guías? Fijaros, aquí os marco diferentes guías actualmente vigentes, las guías del Departamento de Salud americano, las guías últimas de GESIDA y las que acaban de publicarse ahora recientemente en lo que es diagnósticos y tratamientos de las infecciones de transmisión sexual. En todas estas guías siempre hay una recomendación, que es hagamos citología, hagamos anuscopia de alta resolución, es decir, hagamos un cribado, pero fijaros que aquí se están centrando fundamentalmente en el cribado de lesiones precursoras del cáncer de canal anal. Y aún y así, las del Departamento de Salud americano te están diciendo que, bueno, pero sí, pero cuidado, porque las que están claras son las del cáncer, y en las nuestras, en las últimas, fijaros que fundamentalmente nos están diciendo que hagamos citología y anuscopia de alta resolución, pero en función de los recursos disponibles, lo cual evidentemente es obvio. Las guías no son muy claras y Adrià, en una publicación, en una revisión que hizo hace un tiempo, pues lo que nos explica es que hay unas directrices, unas recomendaciones que a veces no son del todo confluyentes y que la fuerza o la potencia de esta recomendación se centra en opinión de expertos. Y es que realmente la situación es así. Entonces, lo que yo me gustaría es mostraros los datos de lo que sería una escala de riesgo de hacer cáncer anal en función de diferentes escenarios clínicos. Y esto es un metaanálisis publicado en el International Journal of Cancer en el año 21, donde se analizan, y aquí podéis ver en el eje de las abscisas, estáis viendo pues diferentes grupos de población: hombres que tienen sexo con hombres, hombres heterosexuales, mujeres y otras patologías que llevan a la inmunodepresión. Y en el eje de las ordenadas podéis estar viendo cuál es la escala esta de riesgo de cáncer. Si nos centramos un poco en lo que serían los puntos de corte que en las recomendaciones de cribado de cáncer marcan como para poner en marcha un programa, y atendiendo un poco a estas que son las últimas guías de la International Eye Society, que se publicaron hace unos meses, lo que hacen es diferenciar, digamos, que dos grandes categorías. Aquellos grupos de población que estarían en un riesgo alto de hacer un cáncer de canal anal, como estáis viendo en la parte de la derecha en la diapositiva, y luego también
entran a analizar o a valorar otros grupos de población en los que el riesgo de cáncer pues estaría, o la incidencia de cáncer estaría más baja, ¿no? Por debajo de 10 casos por 100.000 personas año, que es lo que estaríais viendo por debajo de esta línea verde que he trazado aquí. Si nos centramos en las personas con infección por VIH, fijaros que son hombres que tienen sexo con hombres por encima de 35 años. En no hombres que tienen sexo con hombres, pues estaríamos en heterosexuales con más de 45 años y en mujeres fundamentalmente con patología oncológica a nivel ginecológico, especialmente vulvar. Con lo cual, si nos centramos un poco en esta escala de riesgo de desarrollar un cáncer, pues no tendríamos ninguna duda en cuanto a los grupos de hombres que tienen sexo con hombres por encima de 35 años y en heterosexuales con infección por VIH por encima de los 45 años y en mujeres especialmente con patología ginecológica previa. Hay otros grupos, pero en estos no voy a entrar. Estas serían las incidencias en las que nos vamos a centrar y la respuesta sería, ¿tenemos que hacer un cribado de cáncer de canal anal en las personas con infección por VIH? Sí, en los grupos de población que acabamos de enseñar. Sin embargo, fijaros que en el grupo A, en la categoría A, y esto se ha comentado anteriormente en la presentación de esta mañana, se hablaba de personas, o de este punto de corte de personas de más de 35 años o menos de 35 años. ¿Y por qué nos centramos o por qué digamos que empezaríamos el cribado de cáncer de canal anal en menores de 35 años? ¿Tendríamos que empezarlo? Hay pocos datos, pero hay una publicación muy reciente del International Journal of Cancer, el grupo de Mount Sinai. Lo que hicieron fue analizar 1.255 personas con infección por VIH, hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí estáis viendo un poco cuáles son los datos. Lo que analizan es la prevalencia y el impacto de la infección por el virus del papiloma humano en estos grupos de edad, que están por debajo de los 35 años. Y si bien es cierto que las tasas de infección son muy altas, si vais a la parte inferior de la diapositiva, veríais que la incidencia de lesiones de alto riesgo no es alta, está por debajo del 25-30%, que es lo que normalmente nos encontramos en personas de más de 35 años, aunque es cierto que se incrementa un poquitín más entre los 30 y los 35 años. ¿Y esto por qué en principio sería? Pues sería explicable por el tiempo que necesita el virus del papiloma humano en hacer pupa y porque, y estos son datos de la CORIS, este es un estudio publicado en el 2010 en AIDS, en el que se analizan en aproximadamente 600 personas de diferentes grupos de edad, como estáis viendo aquí en el eje de las abscisas, y lo que ven es incidencia y aclaramiento del virus del papiloma humano. Fijaros que en esta franja de edad que estamos hablando, de menos de 35 años, es cierto que la incidencia de infección es alta, pero lo que también es cierto es que el aclaramiento del virus se produce de forma bastante frecuente. Con lo cual, entre que el tiempo que necesita el virus en una infección persistente para hacer daño es largo y que la tasa de aclaramiento del virus en este grupo de edad es importante, pues se considera que no, o yo entiendo que no es necesario incluir en los programas de prevención individuos, hombres que tienen sexo con hombres con menos de 35 años. Otra situación que se nos plantea es, y eso es algo que nosotros vemos en la consulta, es cuando se derivan y dentro de esta clasificación del grupo A se incluían hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales de más de 45 años. Cuando se derivan a estas personas a la consulta, muchas veces son reacio. Cuando los vemos en la consulta y les intentamos derivar, una de las preguntas o una de los comentarios que nos hacen es: perdón, doctor, creo que aquí hay un error. Yo nunca he tenido relaciones sexuales anales, con lo cual creo que esto no es necesario. Esta es una situación que se nos plantea con frecuencia en la consulta, y si bien es cierto que el riesgo anal receptivo es un factor que condiciona mucho la infección por el virus del papiloma a nivel del canal anal, no siempre la infección está asociada a relaciones anales pasivas, y en diferentes estudios se han visto que hasta un 10% de varones sin relaciones anales pueden tener infección a nivel de canal anal, y en las mujeres este porcentaje puede ser incluso superior. Y esto es porque
La infección de forma pasiva se puede producir en las relaciones sexuales y también la forma de limpiarse en los baños puede provocar una autoinoculación del virus del papiloma. El virus podría entrar de forma pasiva en el canal anal, a aprovechar pequeñas abrasiones que hay en la mucosa y infectar los queratinocitos de la capa basal. Con lo cual, es necesario que haya, o es absolutamente necesario que haya relaciones sexuales anales pasivas para incluir a una persona en el programa. No, o sea que sí que habría que incluirla aunque no hubiese este problema. ¿Cómo debemos hacer el cribado? Y aquí viene un aspecto que es bastante importante y que en las guías muchas veces cuando analizas hablan un poquitín de las dos cosas, porque aquí estamos hablando de cribar o de la posibilidad de cribar dos aspectos, ¿no? O sea que ¿cómo debemos hacer el cribado? Depende. ¿Depende de qué? Depende de si lo que queremos cribar es el cáncer de canal anal. ¿Vale? Porque el cáncer de canal anal normalmente se toca, con lo cual el cribado es diferente. Otra cosa sería si queremos cribar lesiones precursoras del cáncer de canal anal. O sea, en el cribado del cáncer de canal anal lo que buscaríamos sería una detección, un diagnóstico precoz del cáncer para no ser tan agresivos, y en el cribado de lesiones precursoras lo que buscaríamos sería, como hacen los ginecólogos, adelantarnos a que se produzca el cáncer. Con lo cual estamos hablando de dos situaciones diferentes. Diagnóstico precoz, cuando estamos hablando del cribado de cáncer de canal anal, y prevención cuando estamos hablando de lesiones precursoras. ¿Y qué herramientas tenemos? Tenemos diferentes herramientas que se utilizan para el cribado de estos dos escenarios. A la hora del cribado del cáncer anal, la herramienta, digamos, fundamental es el tacto rectal, la exploración dígito-rectal anal, ¿vale? Y a la hora del cribado de lesiones precursoras, aquí tenemos diferentes herramientas, como serían la citología, la determinación del virus del papiloma humano y la anuscopia de alta resolución. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que tenemos que preguntar por los síntomas que pueda tener el paciente, que nos ayuden o que nos animen a hacer los diferentes cribados. En el caso del cribado del cáncer de canal anal, y las guías de la International Eye Society se centran mucho en eso, lo que insiste es en la exploración digital de todo lo que es el canal anal. Y dan, en un artículo, como os podéis imaginar, dan tiempo a repasar muy bien cómo hacerla y cómo preparar al paciente para la misma. En cualquier caso, no es el tacto rectal del internista para ver si tiene o no melena, sino que tenemos que recorrer todo el canal anal durante un tiempo prolongado y buscando cualquier tipo de lesión o induración que pueda haber. Si esta es la situación o esto es lo que nosotros podemos hacer por el contexto en el que estamos, en notar cualquier alteración en ese tacto rectal nos llevaría a remitir al paciente al proctólogo para que ya le pueda hacer una anuscopia simple o una anuscopia de alta resolución, ¿no? Y aquí serían, en este artículo, pues hablarían un poco de en quién y con qué frecuencia indicarlo. Pero básicamente en todas las personas que se visiten en la consulta, dentro de estos grupos de riesgo que hemos hablado, el tacto rectal sería obligatorio al menos anualmente. Sin embargo, para el cribado de las lesiones precursoras, que hemos visto que es otro escenario, tenemos otras herramientas. Una herramienta que es muy sencilla es la de la citología anal. La citología anal es una exploración bastante sencilla de hacer y que puede animar a muchos clínicos a realizarla en contextos en los que probablemente no sean los ideales. ¿Y por qué motivo? Es una herramienta importante, pero tiene un problema y es fundamentalmente la sensibilidad. Aquí lo que os pongo es, debemos hacer una exploración digitonal y una citología a todas las personas con criterios de cribado. Yo creo que la primera está respondida, pero en cuanto a la segunda, el gran problema que tenemos con la citología es su sensibilidad y su especificidad, que no son altas. Es una prueba que no nos va a ayudar a identificar de forma fiable a todas las personas con lesiones precursoras de cáncer anal, que son las displasias de alto grado. La otra herramienta que tenemos es la anuscopia de alta resolución, pero como sabéis todos, es una exploración que es compleja, que requiere de un aparataje y de una infraestructura que no siempre podemos tener, y lo más importante es que requiere de un entrenamiento que es complicado y que es largo. Con lo cual, tenemos que hacer tacto rectal a todos los pacientes, exploración digitoanal para el despistaje del
cáncer anal? La respuesta es sí. Y la citología solo si tenemos posibilidad de hacer anuscopia de alta resolución. Yo creo que esto es muy importante porque aquellos que no están en un contexto en el que puedan derivar a la persona después de la citología a un programa de cáncer de canal anal, no habría que hacerla. El tema del cribado es importante y algo que nos ocurre a todos es que si nosotros nos atendemos a cuáles son los criterios actuales para remitir a un paciente para anuscopia, que es básicamente cualquier alteración citológica, el número de pacientes que tendríamos que remitir es tremendamente alto y es algo que podemos luego discutir. Entonces, ¿puedo ajustar la derivación a anuscopia de alta resolución cuando empiezo con un cribado de lesiones precursoras? Fijaros, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? La forma de actuar clásica sería una citología que es anormal, que no es estrictamente normal, derivar al paciente a una anuscopia de alta resolución. Sin embargo, aquí empiezan a jugar papeles otros biomarcadores y uno que es muy importante es la infección por los virus del papiloma humano, los serotipos de alto riesgo. Mi querido Pompe ya hace tiempo muy preocupado y muy centrado en este tema, con todo el grupo de Virgen del Rocío, hablaban un poco de que la determinación del virus del papiloma podría ayudar para seleccionar un poquitín más a aquellas personas que derivamos a hacer una anuscopia de alta resolución, ya que no tenemos muchos huecos para ella. Aquí el tema es que dentro de los serotipos de alto riesgo, ¿en qué nos centraríamos? 16, 18, cualquier serotipo de alto riesgo. Fijaros, esto es porque aquí estáis viendo cuál es la presencia de los diferentes serotipos de alto riesgo y en esta columna, en estas dos columnas de la izquierda estarían el serotipo 16 y luego el 18. La mayoría de los cánceres de canal anal están asociados a estos dos serotipos. Un aspecto que sería importante es cuál de estos serotipos podríamos incluir en esta ecuación para poder reducir un poco a aquellas personas con citologías que no son completamente normales, y otro aspecto que hay que tener en cuenta sería la persistencia de la infección, puesto que, como hemos visto, puede haber aclaramiento espontáneo de la infección. ¿Vale? La infección, ¿cuál es el problema a la hora de meter esta variable? Esta es la incidencia de infección por el virus del papiloma humano. Aquí abajo tenéis 40% en hombres que tienen sexo con hombres sin infección por VIH, pero fijaros que cuando ponemos la variable de infección por VIH, esta incidencia sube a entre el 80 y el 90%, con algunos pacientes con múltiples serotipos del virus del papiloma. Con lo cual, ante la pregunta de cuál sería la forma de hacer el cribado de lesiones precursoras, pues depende. Depende de la lista de espera que tengamos y si yo me tengo que mojar en algo, me centraría en pacientes con serotipos 16 y 18 persistentemente negativos en 2 o 3 determinaciones y citologías que no son de alto riesgo, con una anuscopia de alta resolución al menos inicial normal, retrasarlo a 3 años. ¿Vale? Es un poco lo que están haciendo los ginecólogos, sabéis, en el cribado del cáncer de cervix. Y aquí tendríais un poco, en estas últimas directrices de la International Eye Society, cómo un poco modificar esta, digamos, derivación o este cribado clásico que hacíamos anual en pacientes en función de las diferentes de los diferentes escenarios de presencia de citología o virus. Pero cuidadín, porque esto no siempre ya es tan sencillo y sabemos que puede haber situaciones en las que no se detecta el virus del papiloma porque está en una fase de latencia y estamos a lo mejor dando como negativa la infección persistente cuando esta está presente porque no la podemos detectar mediante la determinación de virus. Hay que tratar las displasias de alto grado. Bueno, yo creo que es ha sido una de las grandes controversias. Y como todo, siempre hay dos bandos. El bando de los australianos, en este caso, y el bando de los americanos más resto del mundo, pondría aquí. Los australianos siempre han sido eran, mejor dicho, de no tratar. Cuando yo estuve en Sydney, no trataban las displasias de alto grado. No las trataban nunca. Estaban en el proceso del estudio SPAN, que es un estudio en el que valoraban la historia natural de la infección por VIH. Ellos lo que hicieron fue incluir a 600, la mayoría hombres que tienen sexo con hombres, no todos hombres que tienen sexo con hombres en el cribado.
¿Vale? Esto es una publicación del Clinical Infectious Diseases del 2021 y ellos lo que dicen es que la tasa de cánceres es muy baja y por lo tanto no es necesario tratar a todos los pacientes y con el seguimiento de los mismos sería suficiente. Esto evidentemente cambió desde que en junio del 22 se publican los datos del estudio ANCHOR, es un estudio que se hace en 25 centros de Estados Unidos y después de randomizar 10.000 pacientes seleccionan 4.500 que tienen displasia de alto grado y lo que hacen es randomizar. A unos lo que hacen es seguirles sin hacer nada y a otros lo que hacen es tratar las displasias de alto grado. A los 3 años la presencia de cáncer o la protección que supone el tratamiento de las lesiones de alto grado fue de un 57%. Hubo 9 pacientes del grupo control, del grupo de tratamiento, perdona, que hicieron un cáncer y 21 pacientes del grupo control que hicieron cáncer. Es decir, que el tratamiento de las lesiones de alto grado reduce el riesgo de de hacer un cáncer de canal anal. Con lo cual, ¿tenemos que tratar las displasias de alto grado? La respuesta es sí, tenemos que tratarlas. Pero claro, hay un problema. Hay un 30% de las personas que tienen displasias de alto grado histológicas, es decir, cuando biopsiamos tienen una displasia de alto grado. ¿Sobretratamos? Sí. ¿Y habría alguna forma de identificar a esas personas que estamos sobretratando? Bueno, pues en eso estamos. Ahora mismo lo que se están buscando es biomarcadores que permitan identificar a estas personas. Porque aquí tenéis un poco lo que es la historia natural de la infección. Se produce la infección, se cronifica la infección y a partir de ahí se producen cambios. Pero esto no es un camino sin retorno. O sea, y tenemos que un 40% de los pacientes, 30-40, pueden hacer una lesión de alto grado, pero cuidado porque al cabo de unos años puede haber un 30% de pacientes que regresan de forma espontánea, con lo cual tratar aquí pues no tendría mucho sentido. Y de los que hacen una displasia de alto grado, no todos, de hecho la proporción es bajita, evolucionan a un cáncer. Aquí todo el tema es identificar a estas dos situaciones diferentes. Son dos pacientes con el mismo contexto clínico a nivel de CD4, a nivel de tratamiento, a nivel de presencia del 16 y veis que hay diferentes evoluciones. Con lo cual aquí entrarán en juego los biomarcadores que son en los que se están trabajando. Y hay fundamentalmente dos, yo creo que tienen más ahora auge o pujanza. Uno es todo el tema del microbioma, es un tema en el que está trabajando muy bien el grupo del Ramón y Cajal, liderado por Sergio. Ellos lo que no han visto es que quizá no la presencia de bacterias diferentes, pero sí que las proteínas producidas por estas pueden acelerar la progresión, con lo cual podría ser un marcador interesante. Y la otra es la incorporación de grupos metilos en el DNA que podrían un poco bloquear los sistemas de progresión. Entonces, no tenemos biomarcadores, pero estamos en ello. ¿Cómo tratar las lesiones de alto grado? Y ya acabo, hay una forma más, digamos que eficaz a la hora del tratamiento. Fijaros que tenemos un montón de opciones terapéuticas, tratamientos tópicos como el tricloroacético, la crioterapia, 5-fluoracilo o un inmunomodulador como es el imiquimod, y luego tenemos tratamientos ya ablativos, estos serían ablativos, como serían infrarrojos, como sería electrocoagulación o como sería el láser. ¿Vale? Lo que es actualmente, digamos que la forma de tratamiento más oficial y que vean las guías es la electrocoagulación. Sin embargo, desde mi punto de vista, y nosotros hacemos electrocoagulación láser y TCA, que serían las dos opciones más frecuentes, yo creo que aquí estaríais viendo, por ejemplo, un tratamiento con láser. ¿Vale? En el tratamiento con láser pues, necesitas un aparataje mayor, necesitas una máquina de extracción de humo, técnicamente es más complicado. Y aquí tendríais, por ejemplo, lo que sería un tratamiento con tricloroacético, una torunda impregnada en tricloroacético, aplicándole sobre la lesión, sobre la displasia de alto grado de forma repetida y la tolerancia en general es excelente y los resultados, desde luego, no hay estudios que hayan diferenciado una frente a otra. Con lo cual acabaría diciendo que no podemos no cribar el cáncer de canal anal y debemos intentar cribar las lesiones precursoras en poblaciones de alto riesgo, pero solo si tenemos la posibilidad de hacer una anoscopia de alta resolución. Podemos utilizar el cotest, ¿vale? Pero si tenemos una agenda muy llena, pero tenemos que saber que aún no tenemos, y en esto se está trabajando, datos respecto a opciones seguras en cuanto al cribado o al retraso de los controles mediante la determinación o la valoración del virus del papiloma. Las lesiones de alto riesgo por ahora hay que tratarlas todas, no tenemos biomarcadores que nos digan que sí y
cuáles van a evolucionar y cuáles no. Y el tratamiento con tricloroacético es una muy buena y sencilla opción de tratamiento. Respecto a la vacuna que no he hablado, bueno, está ya indicada, con lo cual cuando está indicada, pues eso, a caballo regalado, y nunca habría nunca habría una situación en la que estaría contraindicada la misma. Y esto es todo. Muchas gracias. Y si tenéis preguntas. Es la hora de comer, pero yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. José María. Y ahí Alfonso. Vale. Presentación muy didáctica, José Luis, y brillante. ¿Podrías hablar un poquito más de la vacuna en estos pacientes? Lo has generalizado en una última línea, pero me gustaría conocer un poco más tu opinión. Sí, me he pasado de tiempo y no había hablado de vacunas y llego a hablar, pero realmente es un tema de controversia. Punto 1, la vacuna no está nunca contraindicada, ¿vale? Punto 2, la vacuna genera un buen título de inmunidad humoral. Punto 3, la vacuna no nos va a ayudar como coadyuvante en el tratamiento de las lesiones de alto grado y hay un ACPG de Tim Wilkin en el que tuvieron que parar el estudio por futilidad del mismo. Es decir, si tenemos una persona con lesiones de alto riesgo, no esperemos que la vacuna nos vaya a ayudar en el tratamiento, ¿vale? Y la otra es que, es decir, estas personas, la vacuna en principio es una vacuna preventiva de infección y estas personas están en principio todas infectadas y hemos visto que algunas de ellas con varios serotipos de alto riesgo, pero muchas veces se producen reinfecciones o infecciones por serotipos diferentes y la vacuna en los anticuerpos que generan se pegan al virus y bloquean la infección, con lo cual digamos que los datos que nosotros tenemos actualmente, fundamentalmente de los australianos que empezaron antes la vacuna, son buenos datos en lo que es, digamos que la protección frente a las lesiones condilomatosas. Pero no tenemos aún datos respecto a la protección de la vacuna en lo que es la prevención del cáncer de canal anal. En estos momentos la indicación es en menos de 45 años, al menos en Cataluña, creo que en toda España, en hombres que tienen sexo con hombres, con lo cual en esos grupos yo creo que no habría ninguna duda. Es lo que decía de a caballo regalado, si está financiada, ponla. Nosotros actuamos en los de más de 45 años de forma reactiva. Si nos preguntan, les explicamos que no hay ninguna contraindicación para la misma, pero que tampoco tenemos datos claros de que eso vaya a ayudar. Con lo cual, estos serían un poco los comentarios respecto al tema de la vacuna. Vamos con Alfonso y después contigo, Juan. José Luis, gracias por la presentación, brillante y tremendamente útil. Has hablado del embudo de entrada en la anoscopia de alta resolución. ¿Algún tip para lo que sería la salida? No sé si te basas en determinación persistentemente negativa del papiloma en gente que ya has tratado, me refiero. Sí. Ausencia de visualización repetida en la anoscopia o gente vacunada que en un momento dado decides que pueden salir y pasar un seguimiento citológico y salir del seguimiento semestral de la anoscopia. Bueno, yo creo que esa es la clave, Alfonso. En lo que es la inclusión, es decir, si yo empiezo ahora un programa y tengo una cohorte, lo primero que hago es seleccionar tipos mayores, tipos fumadores, tipos con CD4 nadir bajos y el tema de las parejas sexuales, pues bueno. Entonces, yo me centraría en principio en ellos e iría por orden de más a menos. Esa sería mi forma de inclusión inicial en el programa. Ahora el tema delicado es cómo los sacamos, porque los ginecólogos ya dicen, no hay virus, hasta dentro de 5 años no te veo, ¿vale? Más o menos eso es lo que hacen. Nosotros estamos empezando a manejar otras variables más allá de la visita anual, que es lo que ahora hacemos. Entonces, nosotros lo que estamos empezando a hacer ahora es que citologías que no son de alto riesgo con determinación o ausencia de serotipo 16 y 18 en 2 determinaciones consecutivas, lo que hacemos es alargar el control a 2-3 años. Pero siempre lo que hacemos es una anoscopia de alta resolución en la primera visita, por esa sensibilidad baja que tiene la citología y que a veces se te puede colar lesiones de alto grado con citologías ASCUS o incluso normales. Con lo cual, en el momento de la primera citología y determinación de presencia del virus, siempre hacemos una anoscopia de alta resolución. Si esa es normal, resulta que la citología es normal o tiene un ASCUS y en 2
determinaciones o valoraciones consecutivas en 2 años no vemos presencia de 16, 18, si hay otros de alto riesgo, la verdad es que y ahí teníamos nuestras dudas, pero sí que les prolongamos un poquitín más de tiempo. Yo no sé, Adrià, tú... No, porque si no nos alargaremos y nos pondremos a discutir. ¿Edad para altar? Porque una cosa es espaciar los controles. ¿Hay alguna edad a la que digas, ya no te voy a ver más? Bueno, cuando tienes una expectativa de edad de menos de 10 años es cuando dejas de hacer ya los controles. Mira, no, creo que arriba. Hostia, Ocampo. Dios mío. Hola. Vale. Mira, soy Antonio Campo. Antonio, Juan, y Vale. terminamos porque si no nos van a echar. José Luis, una excelente revisión. Una cosita, vosotros hacéis con láser, ¿no? Y con tricloroacético, ¿no? ¿Tenéis una tasa de recurrencia similar, superior? Mira, nosotros hacemos todo. O sea, nosotros empezamos haciendo electrocoagulación, no llegamos a hacer infrarrojos, pero empezamos a hacer electrocoagulación, pero tiene un problema. Y es que tú sabes que cuando anestesias, si estás en canal alto a lo mejor lo aguantan, pero como bajes un poquito hay dolor, con lo cual tienes que anestesiar. Cuando anestesias alteras morfológicamente la lesión. Y luego el tratamiento siempre es un poco más incómodo, más molesto, a veces hay sangrados por la misma infiltración de anestesia, con lo cual lo que hicimos fue movernos al láser, porque el láser lo toleran mejor. Y desde que, digamos que descubrimos el tricloroacético, estamos muy centrados en tricloroacético. Entonces, hacemos inicialmente tricloroacético y solo en lesiones persistentes pasamos a tratamientos ablativos más duros. En cuanto a lo que tú dices, que no me he olvidado, que es la recidiva de las lesiones, más o menos vemos las mismas. O sea, la impresión que tenemos es que no recidivan menos o más según el tratamiento que hagas. Lo que estamos haciendo ahora es, en un FIS, es ver si entre sesiones o entre controles un tratamiento inmulador como el imiquimod una vez a la semana podría ayudar un poco a evitar o retrasar lesiones metacrómicas o recidivas de lesiones en la misma localización. Una pregunta muy rápida. Después del tratamiento, ¿pautáis imiquimod o no? Esto lo estamos haciendo a nivel de investigación, Antonio. Vale, gracias. Solo comentar, Joaquín Burgos ha publicado nuestros datos de comparando tricloroacético con electrocoagulación y la efectividad de la misma, las recidivas también, con mucha mejor tolerabilidad por parte de los pacientes. Juan. Bueno, has comentado, excelente y qué gusto que sigáis trabajando grupos. Mira, desde el punto de vista práctico, ¿no? Uno se queda que el tacto rectal... todo el mundo lo sanciona, está grabado en piedra. El tema es, y has mencionado ahí el tratamiento de las lesiones de alto grado. Has dicho que los australianos y los americanos, me gustaría que lo matizaras, pero fíjate, tal y como lo veo, es una estrategia, la anoscopia alta resolución y el tratamiento de lesión de alto grado va junto. Tú no puedes tratar una lesión de alto grado si previamente no tienes un programa. Lo que pasa... aquí es importante saber el número necesario de cribado para prevenir o para diagnosticar un cáncer y sobre todo el impacto que eso puede tener en la historia natural, en supervivencia y complicaciones. El tema es muy complicado porque esto hay que hacernos recomendaciones a grandes escalas. El campo del cáncer de próstata, pues ya sabéis todas las controversias que hay. Y la verdad es que yo creo que a lo mejor he visto un no en mayúscula muy grande. Yo creo que a lo mejor more research is needed probablemente sería mejor, ¿no? Bueno, en el tema del virus del papiloma, más que controversias de diferencias de opinión, el problema es que tenemos desconocimiento, como tú dices, y more research es absolutamente necesario. Mira, cuando yo estuve en Australia, en el St. Vincent, no trataban. O sea, no trataban. O sea, yo venía un poco con mi background y decía, hombre, hay que tratar las lesiones de alto grado, porque ya habían datos, estudios retrospectivos de Goldstone, de Palevsky, ya decían que eso había que tratarse. Sin embargo, ahí Richard Hillman decía, no, aquí no se tratan. Estaban embarcados en el estudio SPANC. Pero decían, la tasa de progresión, y realmente es así, es extremadamente baja, con lo cual nosotros, si como hacemos los controles, lo cual no me cuadra, ¿no? Porque al final lo que molesta y lo que es invasivo es la exploración en sí, la anoscopia de alta resolución, porque al final el tratamiento, sobre todo como decía Adrià, si es con tricloroacético, el paciente ni se entera. O sea, cuando hacías el láser, cuando hacías
electrocoagulación o láser, el paciente se podía ir con algunas molestias, pero con el tricloracético la verdad es que es un tratamiento muy suave. Y decía, pero no, estás ahí dejando una situación sin saber si va a regresar, si va a progresar, porque ellos en el SPANC detectaron 5 cánceres, 5 personas que van a quimio-radio. Claro, dices tú, hostia, no sé yo esto de dejar algo que sabes o que entiendes que puede tener progresión. Con lo cual, esto es un balance muy delicado en lo que es esperar versus actuar. Y esto ocurrió hasta el 2022. Junio del 2022, New England, datos del ANCHOR, reducción de un 57% del riesgo de cáncer si haces tratamiento de displasias de alto grado, y ahí ya no way. Yo creo que, hablando con Richard, ya están tratando lesiones de alto grado, pero sí que están, y yo creo que esa es la clave, trabajando de forma muy intensa en buscar biomarcadores que pues, el grupo de Sergio, el grupo de los holandeses de Ámsterdam con el tema de metilación, que nos ayuden a discriminar, porque estamos tratando de forma masiva, ¿no? Y eso no está exento de algunos problemas, efectos adversos o problemas en relación con el mismo tratamiento que aún desconocemos, no solo a nivel físico, sino a nivel de salud sexual o de vida sexual de los pacientes. Muy bien, pues vamos a cerrar ya esta mesa agradeciendo a los ponentes sus excelentes presentaciones y a la audiencia por vuestra presencia y vuestra participación. Muchas gracias.